Entonces, ¿qué significa la palabra salvación? Mire, según el contexto, la palabra salvación puede ser utilizada para muchas situaciones distintas, pero el sentido siempre es el mismo. Por ejemplo, si una persona sobrevive a una enfermedad crónica, se dice, esa persona se salvó de la enfermedad, ¿correcto? Es una frase que usamos. Por ejemplo, también, si te libras de chocar en un accidente, dices, te salvaste de milagro. Eso es salvarse. Si un equipo de fútbol, por ejemplo, si usted es aficionado al fútbol, gana un partido a punto de ser eliminado y relegado a la segunda división de su país, dicen, se salvó, el equipo se salvó. Si tú apruebas un examen, en México las calificaciones son por números, entonces un 6 es lo mínimo que necesitas para pasar un examen. Si tienes un 5, estás reprobado. 5.9, reprobado. 6, dicen en México, pasaste de panzazo, te salvaste muy apenas. Siguiente punto para entender lo que significa salvación. Si usted tiene problemas y alguien lo ayuda, dices, me salvaste a tal persona. ¿Puede ver cómo se usa el concepto? Y una persona, por ejemplo, cuando fue rescatada de un secuestro, dicen que la salvaron. En el sentido más básico de la palabra, la salvación es experimentar una liberación de un peligro claro e inminente. Eso es la salvación. Ahora lo vamos a poner, eso es en sí la palabra salvación, pero lo vamos a poner en contexto bíblico. Vamos a ver el concepto etimológico de salvación, es decir, de dónde proviene la palabra. La palabra salvación en la Biblia viene del hebreo Yeshu apóstrofe A. ¿Ok? Usted lo puede buscar en la concordancia Strong, es el número H3444, y dice esto, es una palabra femenina, Yeshu A, que significa algo salvo, liberación, auxilio, victoria, prosperidad, salud, ayuda, salvar, guardar y bienestar. Si usted utiliza esto como palabra masculina, la palabra masculina de salvación se dice Yeshua. Yeshua es el 3442 de Strong's y en hebreo pictográfico tiene estas 3 letras que vamos a ver en un momento más. Antes de leerlas esas letras, yo quiero que usted comprenda importante que cuando usted mire la palabra salvación en el Tanaj, en el Antiguo Testamento en español, ahí usted está viendo la palabra Yeshua. Entonces piense, y esto es un testimonio que Adonai, mi esposa, Adonai le puso en su corazón esto, cuando ella conoció y pudo entender en su corazón el nombre santo de Yeshua, fue cuando ella leía el Salmo 91, donde dice la Escritura que Él nos pondrá en alto por cuanto hemos conocido su nombre, nos dotará de larga vida y nos mostrará su salvación, y ese es Yeshua. Entonces, si tú conoces el nombre, Adonai te va a dar su Yeshua, y Yeshua es el nombre. Entonces, por eso esto es algo poderoso. Yeshua significa salvación, ¿ok? La palabra Yeshua se conforma de 3 letras hebreas pictográficas, es decir, con un dibujo, y cada uno de estos dibujos significa algo. Ponga atención, por favor. La letra Yod es una letra hebrea pictográfica que significa un brazo. Aquí lo puede ver a la izquierda, es un brazo y significa un trabajo, significa una acción. Luego, la letra Shin, que es una forma de unos dientes, significa comer, significa consumir, significa destruir. ¿Ok? La última letra es Ajin, que es un ojo, pero ese ojo significa poner la mirada en algo. ¿Ok? Poner tus ojos sobre algo. Con esto en mente, si nosotros entendemos que la letra Yod significa acción, que la letra Shin significa consumir o destruir, y la letra Ajin significa poner los ojos en algo, nos da la razón de que la palabra Yeshua, en su más profundo entendimiento, la acción es rescatar. Tú estabas en una necesidad de rescate, entonces Yahvé viene y te rescata, hace una acción, eso es Yod. Luego viene, destruye a tu enemigo, y luego tú, en agradecimiento por ser rescatado y que tu enemigo que te oprimía fue destruido, pones tus ojos en quien te rescató. Lo vamos a explicar un poquito más profundo, ¿ok? La raíz de la palabra salvación es una palabra hebrea que se llama Yasha. La es el Strong 3467. La palabra Yasha significa literalmente abrir y significa también ampliar. Y es comúnmente traducida como la palabra salvar, libertar, preservar, defender
y ayudar. La primera vez que vemos la palabra Yasha en la Biblia está en Éxodo 2:16, que dice: y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí, pero Moisés se levantó y las defendió. Ahí la palabra defender en hebreo dice Yasha. Se ha traducido como defender, significa las libertó, las salvó y dio de beber a su rebaño, ¿ok? En este pasaje mismo, que es el primero donde viene la palabra Yasha, ya podemos entender y podemos ver los 3 elementos de la salvación de las 3 letras pictográficas. Por ejemplo, podemos ver que había unas personas oprimidas, en este caso eran las hijas de Jetro. Vemos que hubo un libertador, en este caso Moisés, que vino a destruir a sus enemigos, y ellas en agradecimiento lo presentaron ante su padre, y de hecho una de ellas se casó con Moisés. Un rescate de un problema es el primer elemento. El segundo es que haya destrucción de los enemigos, y el número 3 es el agradecimiento de quien es rescatado. 3 elementos esenciales, los vamos a seguir estudiando y deben ir en ese orden, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿por qué debieran ir en ese orden? Tenemos 3 elementos, o tenemos 3 personas en una cuestión de rescate. Tenemos un enemigo, que puede ver ahí a una persona con control remoto de una bomba. Tenemos una persona que es una víctima, que está apresado. Y tenemos también un salvador. Cuando un delincuente tiene un rehén como escudo humano y el policía le está apuntando con la pistola, el policía busca rescatar al rehén para luego acabar con el criminal. ¿Es correcto? El rescate, atención, el rescate tiene que ser primero. ¿Se acuerda de los elementos de la salvación? Primero viene el rescate. El rescate tiene que ser primero, ya que si el policía ataca al delincuente cuando todavía lo tiene al rehén como un escudo humano, entonces la víctima, el rehén, pudiera salir lastimado o hasta morir. Si Yahvé entonces ejecutara su juicio sobre el que nos está oprimiendo, es decir, el pecado, cuando nosotros todavía estamos esclavos de él, entonces nosotros también seríamos castigados. Entonces eso sería el equivalente a pedirle a Elohim que quite tus pecados cuando todavía sigues aferrado a ellos. ¿Se acuerda que hablábamos en uno de los videos anteriores donde la gente le dice a Dios: Señor, ven, sáname, límpiame, sálvame, pero no están dispuestos a dejar el pecado? Están amarrados. En lugar de estar siendo oprimidos como esta persona en la imagen, es como si al revés la víctima estuviera abrazado del enemigo y dijera: no me destruyas. Tiene un síndrome de Estocolmo. Entonces así no debe ser. Adonai necesita rescatarnos del pecado y luego ejecutar su juicio. Es por eso que la salvación de Adonai inicia con un rescate de la víctima, ya que el que peca es esclavo del pecado. Es necesario entonces que sea libertado primero para luego ejecutar el juicio contra el pecado que oprime a la persona, y así el rescatado se ofrece en agradecimiento a su Salvador. Teniendo en cuenta todo lo que acabo de decir, son los puntos importantes antes de establecer los conceptos que necesitamos decir. ¿Qué cosa entonces sí es la salvación? La salvación y sus cognados, es decir, las palabras relacionadas como ser salvo, rescatado, o todas las palabras que se parecen a lo que es en sí salvación, son palabras que son utilizadas más de 100 veces en todo el Tanaj. Entonces, si usted quiere saber qué es la salvación, tiene que irse al Tanaj, tiene que irse al Antiguo Testamento. No me gusta decirle así, pero es como la gente lo conoce. Tanaj es correcto. En virtualmente cada instancia que usted ve la palabra salvación o cualquiera relacionada, se refiere a un rescate literal de circunstancias adversas, una destrucción de los enemigos, un regreso a la palabra de Elohim y un deseo de no apartarse de la Torá para volver a caer en lo mismo. Es decir, la salvación en la Escritura siempre es un concepto consistente, objetivo, que no cambia. No importa en qué parte de la Biblia tú encuentres la palabra salvación o una palabra relacionada, siempre la puedes defragmentar, deconstruir completamente a estos 3 elementos esenciales. Es decir, un rescate de una opresión, una destrucción del enemigo y un agradecimiento mostrado con una acción. Éxodo 14:13 dice: no teman, estén firmes y vean la salvación que Yahvé hará con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto nunca más para siempre los verán. Aquí está, ¿qué hizo Adonai?
Vino, rescató a los israelitas de Egipto, destruyó a los egipcios. Los israelitas 50 días después dijeron: yo acepto, yo quiero ser tu esposa. Mire el video de Shavuot. Otro ejemplo para mostrarlo, 1 Samuel 2:1. Mi corazón se regocija en Yahvé, mi poder se exalta en Yahvé, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Una vez más, una persona en opresión, una persona cuyos enemigos fueron destruidos, una persona que se alegra y se entrega a quien le rescata. 2 Samuel 22:3. Elohim mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. 1 Crónicas 16:35. Sálvanos, Yahvé, dice Yeshua nuestra, recógenos, sálvanos de las naciones, líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Salmos 18:35. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Salmos 25:5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Elohim de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Siempre que vea la palabra salvación, 3 elementos. El rescate de una opresión. Número 2 es la destrucción de quien te oprime. Y número 3 es tú que fuiste rescatado, te ofreces en agradecimiento a quien te rescata. Esto es básico, esta es la esencia de la salvación. Porque si nosotros no entendemos esto como esencia, no vamos a entender lo que es la salvación de nuestra alma. Se nos ha enseñado a nosotros entender la salvación como pues Cristo murió por mí y yo lo amo y ya. Cuando la Escritura claramente dice: vino, se destruyó quien te oprimía, te rescataron de la situación para que ahora le pertenezcas a quien te rescató, y no por obligación, sino por agradecimiento. Tú te apegas a los términos de quien te rescata, porque si no te apegaras a sus términos, volverías a la condición donde estabas. Y ahora usted debe empezar a entender la salvación bíblica como debía ser. Por eso es que la gente que es salva, según la Biblia, debiera guardar los términos de Adonai, que se llaman Torah. Por eso la palabra dice, Efesios 2:8 y 9, por gracia son salvos por medio de la fe. Ustedes no fue como que yo le ayudé a quien me rescató. Él me rescató porque él podía hacerlo. Yo solamente por mis métodos me caí en el pecado donde estaba y la opresión que tenía. Pero él vino y me rescató. Y dice, no es por obras que yo hice, porque no puedo hacer nada. Yo por mis obras estaba apresado por quien me tenía amarrado, el pecado. Pero luego él vino y dice Efesios 2:8 y 10, el 2:8-9, y luego el verso 10 dice, porque ahora que me rescató, lo rehizo, dice, soy una nueva criatura, creado para que ahora, dice, haga las obras que a él le agradan, lo honre a él. ¿Ok? Entonces es importante que tengamos eso muy muy en cuenta.